hablarte de algo muy sencillo. El Señor me decía, dile esto a la iglesia. Y yo decía, Señor, es un pasaje tan sencillo que hemos escuchado tantas veces acerca de Nicodemo y cómo Nicodemo recibió la palabra del Señor y cómo Dios decía, Señor, ¿y por qué tengo que decirlo a la iglesia? Y algo que me habló el Señor es que cuando Jesús habla con Nicodemo, le da ciertas instrucciones y ciertas enseñanzas que la Biblia nos habla acerca de la regeneración. Por eso llamé esta prédica renovación y regeneración. Porque cuando nosotros llegamos por primera vez a Jesucristo, cuando Él entra en nuestro espíritu, lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, comienza una obra teológica básica que se llama regeneración. Y vamos a ver hoy qué es eso. Nicodemo era un principal del pueblo de Israel. Era un hombre que gobernaba en Israel, que era miembro del Sanedrín, donde la gente experimentaba ahí el poder y aplicaba la justicia. Era, dice la Biblia, un religioso, fariseo de fariseos, económicamente prominente y griego. Y lo suficientemente serio para venir, dice la Biblia, que vino de noche. ¿Y qué le dijo a Jesús? Rabí. Nicodemo reconocía que Jesús era maestro, que Jesús era un profeta, pero dice la Biblia que él vino de noche y se le presentó a Jesús, tal vez porque quería hablar con Jesús o porque le daba pena, tal vez por ser un hombre tan preeminente en la ciudad, que vieran que él hablaba con Jesús. Y Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Todos como cristianos tenemos un comienzo con Cristo Jesús. Y ese comienzo es cuando nosotros le recibimos como Señor y Salvador de nuestras vidas. ¿Recuerdas tu comienzo con Jesús? ¿Recuerdas cuando decidiste comenzar esta vida de fe? Algunos, el domingo creo que preguntaba el pastor, ¿no? ¿Cuántos conocieron cuántos conocieron a Dios desde niños? Amén, yo a los 8 años. ¿Cuántos conocieron en la juventud? Poquitos. ¿Y cuántos ya lo conocieron grandecito? La mayoría, ¿verdad? Amén, gloria a Dios que Dios te alcanzó. A uno nos alcanzó antes, ¿verdad? Jesús le deja claro a Nicodemo que la única forma para entrar en el reino de los cielos es naciendo de nuevo. El nacer de nuevo nos da esta seguridad. ¿Por qué Jesús le empezó a enfatizar a Nicodemo? Un maestro de la ley, un maestro con un conocimiento de la palabra, pero vamos a ver que realmente ni conocimiento había, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los judíos creían en ese momento que como ellos descendían de su padre Abraham, muchas veces habrás escuchado que así dice la Biblia, ellos ya tenían la salvación, ya eran intocables, ya tenían todos, no necesitaban nacer de nuevo, no necesitaban arrepentirse, no necesitaban nada porque su padre Abraham ya los había regenerado. Nicodemo expresa su fe limitada al acudir a Jesús, admitiendo que creía en él. Jesús comienza a explicarle el proceso y el principio de la regeneración a Nicodemo. Para la palabra regeneración significa nacer de nuevo. El Señor dice que a menos que cada uno de nosotros nazca de nuevo, puede heredar las cosas espirituales. Nacer de nuevo significa nacer de arriba o nacer desde arriba. La mayoría de los judíos de esos tiempos esperaban a su Mesías y siguen esperando a su Mesías. Pero pensaban que el Mesías iba a venir a Israel y que el pueblo judío iba a ser un pueblo preeminente. Pero Jesús vino a traer vida nueva en la que Él sería preeminente, en la que Él sería el único al que se le daría la gloria, no al pueblo judío, sino a Jesús mismo. La regeneración no es una reforma religiosa y de que yo intento de llegar a ser algo nuevo, sino es la llegada de una vida nueva para pertenecer al reino celestial. Uno debe nacer dentro del reino, si no, no puede pertenecer al reino.
Tú naces en una familia y perteneces a esa familia porque naciste ahí, a menos que te adopten, pero aún adoptándote, ¿no? Hay legalidad. Nicodemo le dijo en el versículo 4, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puedo acaso entrar por segunda vez en el vientre de mi madre y nacer? Nicodemo no le entendió a Jesús. Nicodemo no entendía la realidad de lo que era el nuevo nacimiento. Su pregunta podría ser, a ver Jesús, ¿cómo le quieres que le enseñe a mi perro nuevos trucos cuando ya es un perro viejo? No, así se me imaginó que era Nicodemo en ese momento. Nicodemo reconoce que él no puede volver a entrar al vientre de su madre para nacer de nuevo. Reconoce que debe existir un tiempo de cambio, pero no sabe cómo hacerlo. Miremos la actitud de Nicodemo, aun cuando estaba en una mejor posición que Jesús, económicamente, socialmente. Nicodemo viene con mucha humildad y le pregunta a Jesús, Jesús, ¿cómo puedo nacer de nuevo? Esto nos enseña que no podemos avanzar en el conocimiento y entendimiento del reino de Dios si no nos humillamos. Si yo no vengo con humildad y me veo ignorante porque yo reconozco que soy una ignorante delante de Dios y que es su espíritu, y que es a través de Cristo que viene a mi espíritu y me revela las verdades espirituales de Dios. Pero necesito pertenecer al reino de Dios. Dice la Biblia que el hombre natural, ¿qué? No percibe las cosas del espíritu. ¿Por qué? Porque les son locura. Y dice, y no las puede discernir espiritualmente. El hombre y la mujer sin Cristo no pueden entender quién es Cristo. Muchas veces en mi vida, no sé por qué me pasa seguido, desde mi juventud, me he topado con mucha gente intelectualmente con un conocimiento elevado. Me ha pasado muchas veces desde mi juventud. Y yo he dicho, Señor, ¿cómo le podemos llegar y llevar a Cristo a esas personas que intelectualmente, que en su conocimiento no quieren o no les da la razón para entender que hay un Dios? Yo muchas veces le he preguntado eso al Señor, ¿cómo los puedo evangelizar cuando no conocen de Cristo, no aceptan de Cristo y no quieren reconocer a Cristo como el Señor de sus vidas? Y una vez Dios me dijo, la única forma que vas a poder llegar a ellas es a través de demostrarles mi amor. No hay otra. No les vas a poder llegar al intelecto porque yo intelectualmente pues digo, pues no puedo. Les vas a mostrar mi amor, les vas a compartir de mi amor y entonces ellos van a entender. Le dice Jesús en el versículo 5, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Dice el versículo, necesitamos nacer del agua y del Espíritu. ¿Y qué es esto? En el versículo 3 dice que habla de entrar en el reino, pero en este versículo dice que en el versículo 3 habla de ver el reino de Dios, pero aquí nos está hablando de entrar en el reino de Dios, que prácticamente es lo mismo. Efesios 5:26, vamos a este pasaje, dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Nacer del agua significa nacer de nuevo por la palabra. Nacer del agua, en otros pasajes la escritura, el agua representa a la palabra y somos purificados y somos lavados a través de la palabra. También nacer del agua puede significar ser regenerado en el espíritu. El agua viva. Juan habla acerca del agua viva que es a través de Cristo Jesús. Pero también nos dice que tenemos que purificarnos y santificarnos en el Espíritu. Cuando recibimos a Cristo Jesús, entonces viene su Espíritu a morar a nuestro espíritu y dice que su Espíritu le habla a mi espíritu y me declara hijo de Dios. Es ahí cuando su Espíritu nos hace y nos habla y entonces entendemos que es a través de su Espíritu que somos hijos. Dice versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. La carne contamina todo lo que somos. La carne
nos lleva a pecar. Sin embargo, para los hombres como tú y yo, que somos guiados por el Espíritu, todo lo que hacemos para Dios en su Espíritu desciende de Él. Jesús continúa repitiéndole a Nicodemo la idea de que la fuente de poder y el cambio viene de Dios, no del hombre. Yo por más que le hable a esa gente intelecta, no voy a poder hacer nada. Nosotros no podemos cambiar a las personas. Es el Espíritu Santo a través de nosotros manifestado que da el poder para que las personas sean transformadas. Todo lo que proviene de la carne no puede ser transformado en algo espiritual y viceversa. Lo que viene de Dios es espiritual y permanece así. El único que puede transformar nuestras vidas y darnos nueva vida es Cristo Jesús. En otras palabras, el hombre no puede cambiarse a sí mismo ni podemos evitar ser condenado. Le dice en el versículo 7 Jesús a Nicodemo: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué entendí que Dios me dio este pasaje? Porque estamos hablando de comienzos. Y la regeneración, esa transformación que nosotros necesitamos, aun cuando recibimos a Cristo, Él viene y esa regeneración en nuestro espíritu, cuando le conoces, es instantánea, no se ve. Pero después que le conocemos, tiene que venir una renovación en nuestro espíritu, porque pecamos y no podemos quedarnos en esa condición. Y le dice Jesús aquí, Nicodemo se maravilló con la declaración. Como la mayoría de los judíos de su tiempo creían que ellos ya tenían la transformación, ya tenían la salvación, no necesitaban nada. Pero en el nuevo pacto Jesús quiere que se dé cuenta, Nicodemo, que no tienen nada y que deben nacer de nuevo. Cuando llegamos a Cristo no tenemos nada. Simplemente le aceptamos a Él y Él comienza esta transformación en nuestro espíritu. No debemos olvidar a quién le está diciendo esto Jesús. Nicodemo era rico, como te dije, era fariseo, era religioso, era prominente, era influyente, pero en su interior, en su exterior tal vez él manifestaba que era bueno, pero en su interior no lo era. Él pensaba que en su exterior ya había sido transformado, pero en su interior no había sido transformado porque ni siquiera entendía lo que Jesús le estaba diciendo. Pensamos muchas veces que las obras nos salvan, que el ser bueno nos salvan. Pero cuando Jesús viene y transforma todo en nosotros, reconocemos primero que hemos pecado, reconocemos que le hemos fallado y reconocemos que necesitamos de Él. Dice el verso 8, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Resulta difícil de comprender para Nicodemo? Sí. Jesús sabía que muchas veces entender las verdades espirituales las personas no podían entenderlo. Por eso Él utilizaba parábolas, por eso Él utilizaba ejemplos de la vida cotidiana. ¿Por qué? Porque era la forma en que Él podría ilustrar de una forma terrenal las verdades espirituales que nos quería hablar a las personas de este tiempo y ahora a nosotros. Jesús le dice a Nicodemo, tú no comprendes todo en este versículo, todo acerca del viento, pero ves los efectos. Así es el nacimiento espiritual. Jesús quería que Nicodemo supiera que no tenía que entender todo para poder nacer de nuevo. Nicodemo podía oír, notar y ver los efectos del viento, pero no podía entender de dónde procedía ni a dónde se dirigía. Es lo que no quiere decir este versículo. El viento va, el viento viene, pero no sabes realmente a dónde va. Así es el que es nacido del Espíritu. No necesitamos entender tanto para recibir a Jesús, porque todo lo que recibimos es a través de la fe. Todo lo que recibimos en Cristo es a través de la fe. Es a través de ser nueva criatura. Es a través de entender lo espiritual a lo espiritual. Por eso el hombre natural dice no lo entiende. De manera similar a los que no tienen conocimiento espiritual, se les hará difícil entender cómo es Dios mediante su espíritu. Jesús responde
que no es solo que el Espíritu es quien hace el trabajo, sino que tú no lo puedes ver al Espíritu obrando para efectuar ese cambio en ti, y sin embargo el cambio se produce. Cuando tú llegas y aceptas a Jesús, Jesús comienza el proceso de transformación en tu vida, pero no es algo palpable. Comienza a ser palpable cuando comenzamos a corregir cosas en nosotros. Versículo 9, respondió Nicodemo y le dije, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Nicodemo estaba confundido. Le dice, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Le decía Jesús, eres un doctor de la ley, conoces la ley, conoces lo que habla el Pentateuco, pero tú no sabes cómo nacer de nuevo. Nicodemo estaba confundido. Nicodemo tenía una mente cegada, como muchos de nosotros cuando recibimos a Jesús. Su pensamiento estaba cegado. ¿Cómo era el nuevo nacimiento? Pensar diferente se le dificultaba hacerlo. Así es como las personas, ¿no?, que tienen mucho conocimiento, pensar de una forma diferente les cuesta trabajo. Pero lo que nos quiere indicar aquí Jesús es que a Nicodemo le estaba faltando fe. Nicodemo creía en los milagros, pero tenía dificultad para creer aquel que hacía los milagros. Jesús lleva a Nicodemo al centro de su problema y decía que el no poder recibir la verdad, que empieza con la incredulidad. Jesús lo lleva a Nicodemo a saber que su problema era la falta de fe y era la incredulidad por no creer en Jesús. No hay comprensión de lo espiritual si cree primero en Jesús. No podemos entender el mundo espiritual si no creemos en Jesús. Si no hemos declarado a Jesús como poseedor de nuestra vida. El Señor explica la necesidad de la fe para comprender las cosas espirituales. Es lo que le estaba diciendo a Nicodemo. Nicodemo, no vas a entender hasta que recibas lo espiritual. ¿Cómo vas a comprender cuanto dice en esta parte? Versículo 12. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? O sea, Jesús le está diciendo, a ver, te estoy diciendo y explicando que el viento viene y va y que así es el nuevo nacimiento. Te estoy dando ejemplos, te estoy poniendo todo sobre la mesa. Si no entiendes el paso 1, que es nacer de nuevo, ¿cómo vas a conocer lo que es el reino espiritual, las cosas celestiales? ¿Cómo vas a comprender cuando te hable de lo que yo he visto? ¿Cómo vas a comprender de cuerpos glorificados, de tronos, de potestades, de todo lo que hay en el mundo espiritual si no me estás entendiendo lo que hay en el mundo terrenal? Hay cosas que requieren de fe. El reino espiritual requiere de fe. El reino espiritual siempre va a requerir de nosotros fe para creer en lo sobrenatural que hay de Dios. No del razonamiento humano, sino por medio de la fe a través de Jesucristo. No a través de la inteligencia humana, porque ahí no vamos a poder llegar. La salvación es posible porque hay un cambio. Y el cambio es posible gracias a la fe que procede de la salvación. Pero hablemos de lo que es la regeneración. Que es lo que el Señor me hablaba más a través de este pasaje. Cuando recibimos a Jesús como nuestro Salvador, es el nuevo comienzo en nuestras vidas. Nos convertimos en nuevas criaturas con la oportunidad de aprender una nueva forma de vivir. Pero el primer paso para experimentar esa nueva idea es creer que está disponible para nosotros. Cuando llegamos a Jesús y recuerdas cuando te compartieron y que está tu corazón, el trono de tu vida y que Jesús viene y se sienta en ese trono, entonces le damos a Jesús la autoridad para que Él tome y decida sobre nuestras vidas. Es ahí cuando reconocemos que Jesús es el dueño y Señor de nuestras vidas. Si tú tienes algo en tu corazón que esté reinando y no es Dios, es idolatría.
Hay un ídolo en tu corazón al cual armas, sirves, persigues y no es Dios. El significado literal de regeneración es engendrar de nuevo. Estas palabras se usan muy pocas veces en los evangelios. Sin embargo, la regeneración evidencia bastante en la enseñanza bíblica que pertenece a la salvación. Y pude ver varias citas donde yo decía regeneración, transformación, lavamiento, renovación. Eso es regeneración, es engendrar algo nuevo, pero somos engendrados a través del Espíritu. Aunque esta es una enseñanza bien clarita, bien básica, a veces se nos olvida. Porque llegamos a Cristo y sí le dejamos que Él entre a nuestra vida, pero con el paso de los años se nos olvida volver a Jesús y decirle: Jesús, renueva mi espíritu, renueva mi mente, renueva mi ser. Yo te pido que vuelva a ser engendrado en una persona nueva, la cual pueda ser transformada a tu imagen. La regeneración es un cambio espiritual que ocurre cuando una persona cree en Jesucristo, y la renovación del Espíritu Santo en nuestra vida es lo que se produce después de esto y lleva una continuidad. ¿Cuándo ocurre? Cuando depositamos nuestra fe en Cristo Jesús y cuando el Espíritu Santo viene a morar a nosotros, entonces sabemos que Él va a hacer una obra en nuestra vida. Por eso la Biblia nos habla muchas veces a examinarnos. Dice la Biblia: examíname. Examíname, Dios, y conoce mis pensamientos. Examíname, Dios, y pruébame. Porque sabes, si no vamos al Señor y le pedimos una renovación en nuestro espíritu, entonces quedaremos en nuestros delitos y pecados. Para que nos quede claro, la regeneración es una especie de lavamiento que se realiza a través de la obra salvadora de Dios. Este lavamiento es un efecto de renovación en los creyentes efectuada por la salvación y que procede de que venimos de una vida de muerte espiritual, de una vieja creación, y llegamos a ser en Cristo una nueva creación. Su sangre nos limpia de todo pecado, dice la Biblia. Y te voy a decir unos puntos que les pedí ahí que me pusieran de lo que es la regeneración. ¿Cuáles son los efectos de la regeneración en nuestra vida? Y vamos a ver algunos pasajes. Regenerar es nacer de nuevo. Respondió Jesús y le digo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Primera de Pedro 1:23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. ¿Cómo somos renacidos? De una simiente incorruptible. Jesús es la simiente incorruptible. La vida que recibimos al nacer de nuevo es una vida triunfante en Cristo. 2, lo que es la regeneración es ser nueva criatura. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron aquí, todas, dice, todas son hechas nuevas. Lo que es regeneración es que tú eres una nueva criatura en Cristo Jesús. La vida no resulta de nuestros propios esfuerzos para reformarnos como los judíos creían, sino resulta de la obra creadora de Dios a través del Espíritu Santo. Y todo lo que éramos, dice, queda atrás. Colosenses 3:9-10. No mintáis los unos a nosotros, habiéndonos, dice, escucha este texto, despojado del viejo hombre con sus hechos, revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Ahí déjame ese. Dice, y revestidos del nuevo hombre. 1, primero dice, no mintáis. Luego, revístete del nuevo hombre. ¿Me pones el 9, por favor? No mintáis, dice, los unos a los otros, sino despójate primero no mientas, después despójate del viejo hombre con sus hechos, y ahora sí el 10, y luego dice, revístete del nuevo hombre, el cual es conforme a la imagen que lo creó y se va renovando en el conocimiento pleno. Necesitamos 1, no mentir, 2, revestidos, 3, despojarnos del viejo hombre, y 4, renovar nuestra mente.
Ese es un efecto de la regeneración, renovar nuestra mente. Siendo nueva criatura, ya no debemos mentir. Siendo nueva criatura, ya debemos despojarnos de nuestro viejo hombre. Siendo nueva criatura, nos vestimos con una vestidura nueva. Y 4, renovamos nuestro pensamiento. Romanos 6:6 dice, sabiendo esto que nuestro viejo hombre, ¿qué dice? Romanos, fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Este es el efecto de la regeneración. Nuestras vidas dice que fueron crucificadas con Cristo Jesús y ya no hay en nuestro cuerpo pecado. No debería de haber pecado para que no sirvamos más al pecado. Ese es ser engendrado por la palabra. Ser engendrado por la palabra, punto 3. 1 Corintios 4:15. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del evangelio. Y Santiago 1:18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Es a través de la palabra, como ya habíamos visto, que somos regenerados. 4, ser lavado. Tito 3:5 dice, no nos salvó por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Somos salvos a través de la obra redentora de Jesucristo. Punto 5, recibir la naturaleza divina. 2 de Pedro 1:4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegastes a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Recibimos a través de la regeneración y el nuevo nacimiento una nueva naturaleza divina. Ya no somos terrenales, ahora somos hombres espirituales. Cada persona nacida de Dios tiene una nueva naturaleza divina en sí misma, porque si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, dice la Biblia, que no es de Él. Punto 6, la regeneración nos da recibir un corazón nuevo. Ezequiel 36:26, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Me voy más rápido. Evidencias de la regeneración. La justicia. A Dios le ama, le gusta que sus hijos sean unos hijos justos, que amemos la justicia, que amemos lo que Dios ama y que odiemos lo que Dios odia. Ese es el efecto de la regeneración. Que tú ames con demasiado amor lo que Dios dice en su palabra que debes amar. Y que de esa misma detestemos lo que Dios dice en su palabra que debemos detestar. Gálatas 5:24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. La vida guiada por el Espíritu Santo es otra evidencia de la regeneración. Gálatas nos habla ampliamente entre la diferencia de ser un hombre carnal y de ser un hombre espiritual. Gálatas habla de las manifestaciones de la carne. Léete Gálatas 5, ya están todas las manifestaciones de la carne. Porque no podemos saber a través de esto si andamos conforme a la carne o si somos guiados a través del Espíritu. Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando vemos a una persona en nuestra vida diaria y vemos que claramente está dirigida por el Espíritu de Dios, entonces sabemos que es una persona que ha renacido de nuevo. La obediencia. 1 Juan 2:3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Obedecer al Señor evidencia aquello en lo que nosotros hemos sido regenerados, el amor. Dios dice que el que no ama a su hermano permanece en muerte. 1 Juan 3:14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Una evidencia de la regeneración es la fe, ya lo hablamos. Y quiero que vayamos a Tito 3:5, vamos a leerlo aquí todos juntos.
Nos salvó. Jesús nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Amén. No nos podemos salvar a nosotros mismos. Jesús vino y hizo eso por nosotros, por su misericordia, dice, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El lavamiento de la regeneración empieza con el nuevo nacimiento y la renovación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Este lavamiento se puede considerar un proceso efectuado con la ayuda divina, en el cual algo es restaurado, recreado o constituido. Busqué qué significaba la palabra restaurado y dice que restaurado es volver a ser al original. Y yo pensaba, cuando somos restaurados en la mente de Dios, ¿cuál era el plan de la mente de Dios cuando estaba en Génesis? Era que el hombre gozara de todo lo que Él había preparado para él. Esa renovación era la que Dios nos debe llevar a restaurar en nuestras vidas el plan original que Dios tenía cuando te creó, que Dios tenía cuando manifestó su deseo por ti. El lavamiento de la regeneración purga de nuestro ser todo aquello que procede de la vieja naturaleza, de nuestro viejo hombre. Y la renovación del Espíritu Santo imparte algo nuevo en nosotros. Que Dios purgue de nuestro corazón todo nuestro pecado, todas nuestras batallas. Porque sabes, si no somos renovados en el Espíritu de Dios, vamos a seguir batallando con las mismas cosas. Vamos a seguir batallando con nuestros mismos pecados. Al ocurrir esto, pasamos de nuestra vieja condición a una condición completamente nueva, a la condición que corresponde a la nueva creación, la creación que estuvo en el pensamiento de Dios al principio, cuando fuimos creados. El lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu seguirán operando en nosotros continuamente. Por eso el camino del cristiano es continuo. Por eso tenemos pruebas. Por eso batallamos con cosas en nuestros adentros. Porque necesitamos al Espíritu Santo para que venga y nos renueve cada día. La finalidad de la renovación es que la vieja creación no contiene nada de Dios, pero la nueva creación que somos en Cristo tiene todo de Dios. Contiene todo lo espiritual, contiene toda la fuerza en nuestro espíritu que nos va a llevar un día a encontrarnos con Él. Necesitamos procurar en nuestro espíritu dejar esa antigua naturaleza para tener la nueva creación que tiene a Dios mismo en su ser y que tenemos en nuestro ser. Efesios 4, 22 al 25. Ya con esto termino. Y dice: en cuanto a la manera pasada de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Qué nos dice Efesios? Que dejemos nuestra pasada manera de vivir, que nos despojemos del viejo hombre, como ya lo habíamos visto, que está viciado, que está corrompido, que tiene deseos engañosos en su corazón. Dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Eso es lo que tenemos que hacer: renovar nuestros pensamientos, perseguir lo que Cristo persigue, lavarnos en el lavamiento de la regeneración que nos habla su palabra. Dice: y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la
justicia, en la santidad, en la verdad. Esto es lo que tenemos que perseguir, iglesia: la justicia, la santidad y la verdad. Dice: desechando la mentira, habla verdad cada uno a su prójimo. ¿Sabes por qué? Porque dice la Biblia que el que miente, y a veces somos tan ligeros para mentir, mentimos con una ligereza. Y sabes, y es peor cuando le mientes a tu hermano en el cuerpo de Cristo. Dice la Biblia que el que habla mentira, ¿de quién es hijo? De su padre, el diablo. Tenemos que cuidar qué palabras decimos y examinarnos. Llegamos a Cristo muchas veces y por un momento se nos puede olvidar que necesitamos ser renovados. A mí se me olvida. Y voy por eso a Cristo. Le digo: Señor, examíname. Señor, y el Señor me hace entender: mira, hiciste esto y estuvo mal. Mira, te comportaste de esta forma y salió tu carácter y salió todo lo que eres tú. Y me salen los dos apellidos, ¿verdad? El diablo es mentiroso. El diablo desde el principio habló mentira y habla mentira a nuestra vida. Sabes, hoy hablaba con alguien y me decía: es que está llegando a Cristo esta persona, y me decía: sabes, me sentí mal y no puedo salir de la depresión y no puedo salir de lo que siento. Y yo le decía: necesitas renovar tu mente, necesitas renunciar a todas las cosas espirituales que practicaste y necesitas fortalecerte en Cristo. A menos que aprendamos a que en nuestro corazón reine Jesucristo y dejemos de batallar con nuestra antigua naturaleza, porque yo sigo batallando con mi antigua naturaleza. Yo sigo batallando con mi carácter, yo sigo batallando con lo que hablo, yo sigo batallando con mis pecados. Y si no renovamos nuestra mente de no ser así, seguiremos batallando con las mismas cosas. Y sabes, vas a pasar miles de veces a administración y vas a venir miles de veces al cara a cara y vas a venir, pero cuando vienes y eres como Nicodemo y le dices: Señor, me humillo para que tú me digas qué puedes hacer conmigo. Señor, tú dinos qué necesitas hacer conmigo. ¿Cuál es la regeneración? ¿Cuáles las nuevas cosas que tienes que poner en mi espíritu? Y vamos a orar. Ponte de pie, por favor, porque ya terminé, ya me pasé. Y vamos a orar. Y lo primero que quiero orar es: si alguien vino por primera vez y escuchaste este mensaje y no entiendes el mundo espiritual, a veces no se trata de entender, se trata de fe. El reino siempre se va a tratar de fe. El reino siempre se va a tratar de creer en aquel que es el dueño del reino. Cierra tus ojos, Señor Jesús. Y si tú quieres recibir hoy a Jesús, dile: Señor Jesús, hoy reconozco que he pecado contra ti, solo contra ti. Reconozco que hoy quiero nacer de nuevo en el Espíritu, no en mi carne, sino en el Espíritu. Yo te pido que entres en mi vida, que reines en mi vida, que me hagas una nueva persona, que transformes mi corazón, que sea hoy una nueva criatura creada a la imagen del Dios vivo y verdadero. Yo te creo a ti, Jesús, te recibo en mi corazón y hoy creo que tú viniste a reinar y a salvarme y a morir y resucitar por mí. Señor, y oramos, Padre, por tu iglesia, Señor. Y si quieres levantar tu mano y decirle: Señor, yo quiero ser renovado en mi espíritu. Yo quiero una renovación espiritual en mi ser, una transformación, porque me transformaste, Jesús, cuando vine a encontrarme contigo. Pero hoy quiero ser regenerado, renovado en el espíritu, dejando atrás lo que viene en mi antigua naturaleza. Y hoy me extiendo, Padre, hacia mi nueva naturaleza, porque dice tu palabra, Señor, que no es porque ya te haya alcanzado, Señor, sino que prosigo a la meta cada día, Señor. Prosigo
el despojo del viejo hombre viciado con los deseos engañosos en mi corazón y renuevo en el espíritu tuyo y me he visto, Señor, del nuevo hombre, Señor, creado según Dios, en la justicia, en la santidad y en la verdad, Padre. Te amo, Señor. Te amo, Señor, pero reconozco que te he fallado. Reconozco que te he fallado 1000 veces, Señor. Pero vamos a la misericordia. Vamos a la gracia, Padre. Vamos a lo que es sobrenatural en tu amor, Señor. Porque tu amor cubre la multitud de pecados en mi vida, Señor, y me transforma. Yo quiero ser transformada, Señor. Yo quiero ser renovada, Señor, para vivir en la plenitud de Cristo, Padre. Yo quiero que tu iglesia, Señor, sea transformada y renovada para recibir todo de Cristo Jesús en nuestras vidas, Padre. Yo te amo, Señor, y bendigo a tu iglesia, Señor. Que entendamos esta verdad espiritual para ser transformados en ti. En el nombre de Jesús, Padre. Amén y amén.